El famosísimo contacto cero. Bueno, pues he estado viendo, ya sabéis que muchas personas en el canal muchas veces escriben, estoy en contacto cero desde hace 2 meses, estoy en contacto cero desde hace 5 meses, 7. Y al principio yo cuando escuchaba, bueno, cuando leía los comentarios me quedaba como, bueno, ok, o sea, lo asimilaba. Pero de repente llevo un tiempo que al ver comentarios, mi mente es como que tiene la capacidad de analizar así automáticamente cuando realmente uno cree estar en contacto cero, pero no es contacto cero. Como que se me ha desarrollado la capacidad de, depende del comentario de la persona, saber que realmente es un contacto cero y otros que creen estarlo. Entonces no se resuelve el problema. Así que voy a hablar de esto por muchas personas, como digo, en mi canal, que lo comentan y que de alguna manera quizás les sirva este audio, si lo queremos llamar así. Quizás te pueda ayudar y quizás, ¿por qué no se rompa el contacto cero? ¿Ok? Entonces, primero vamos a hablar de lo que sí es contacto cero y luego de lo que tú crees y al final lo que estás haciendo es poner una traba para que no haya fluidez en la comunicación, que eso es otra cosa. Ok, entonces, primero es reconocerlo, ¿verdad? El problema y luego ya lo resolvemos. Vamos a hablar de lo que sí es contacto cero y luego ya hablamos de lo otro y cómo resolver este asunto. A ver, contacto cero, por ejemplo, es una persona, pongo un ejemplo, habría 1000 situaciones, pero no puedo hablar de las miles. Entonces, esto es como cuando una persona, tú conoces a alguien y bueno, conoces a alguien que tiene ciertas características ya que de por sí tú puedes decir, o sea, aquí uno está teniendo el error de uno no saber elegir bien. Eso hay que reconocerlo. Y tú dices, bueno, el muchacho o la muchacha es muy mono, o sea, es guapo, guapa, me atrae físicamente. Lo conocí en yo que sé dónde, una app de citas, o me lo presentó un amigo, una amiga, lo que sea. Pero tú ya veías desde fuera que este muchacho o muchacha pues tenía una serie de comportamientos que se le hacía ver, o sea, estoy hablando de las características de lo que al final sí va a ser un contacto cero. Tenía unos rasgos en la personalidad, quizá una persona que hablaba mucho de sí misma, o sea, básicamente te escuchaba poco, ¿ok? Em, Podría tener una edad o una edad mental, mejor dicho, un poco como no infantil, sino inmadura. Esas características, quizá también un rasgo muy particular es que la persona se le nota que le gusta hablar con gente. No hablo de la gente sociable, hablo de estas personas que suben, por ejemplo, muchas fotos para que le comente mucha gente y se pone a hablar con chicos o con chicas. Rasgos de la personalidad y que tú puedes ver claramente y tú dices, bueno, este parece que no quiere nada serio conmigo y no va a querer nada serio. O sea, básicamente la persona quiere jugar un ratito, ¿vale? Y está bien porque hay gente que no quiere nada serio, entonces es comprensible. Pero hablar de esto y primero saber enfocar qué rasgos de la personalidad tenía quien ahora te ha hecho contacto cero, es para poder verificar luego que sí es un verdadero contacto cero y no como digo, una traba que tú misma has puesto o tú mismo para que no haya fluidez en la conversación. Entonces, si esta persona tiene, por ejemplo, esto es un ejemplo, todas estas características, y estás hablando con él o con ella y jiji, jaja, y de repente un día ya te deja de contestar a las 2 semanas, y tú notas que se aburrió de ti a las 2 semanas, em, ojo, tengan en cuenta lo que estoy diciendo. Con todo esto de que tú le interesabas poco, que se notaba que más quería, parece que la persona quería más lucirse que interesarse en ti. Ahí, y que a las 2, 3 semanas, un mes, te haya hecho un contacto cero, sí es un contacto cero. Incluso, pero el contacto cero se da en un rango de tiempo corto, ¿eh? Es en un corto plazo. Entonces, esto lo puedo entender. Y para la gente que me dice, es que estamos en contacto cero. Si tú has lidiado con una persona así,
yo te diría ni siquiera le des más de tu tiempo. Porque es que de verdad no vale la pena. Gente que sea así, para ti. Otra cosa muy diferente, y este es el motivo por el que yo quería hacer este audio, es, a ver, por ejemplo, no todo el que no te quiere es narcisista y no todo el que te dice que te quiere, te quiere. No todo el que te dice que te amo, te ama. Tampoco la persona que tiene una incapacidad de comprometerse es una mala persona, ¿vale? Lo que yo considero que no es un contacto cero es estar conociendo quizás a alguien que tú ya sabes de primera instancia que tiene características buenas, que se le nota que no es una mala persona o que no quiera jugar contigo. Puede ser una persona incluso que tú sepas de sus ocupaciones, quizás alguien que tiene un poco tiempo, puede tener una falta de tiempo grande por su trabajo, puede tener falta de tiempo pues por prioridades que son completamente comprensibles. Y si tú no puedes adaptar o adaptarte a ese estilo de vida de él o de ella, pues te vas. Y no pasa nada, y nadie es malo. Igual si él o ella no puede adaptarse a tu estilo de vida, pues déjale ir y no pasa nada. Pero en ese caso que tú sepas, por ejemplo, y tú hayas podido comprobar, para esto tú tienes que preguntarte, si tienes que hacerte preguntas antes de dar simplemente un juicio final y decir, no me quiere o no le intereso. Espérate, pregúntate primero cuáles son las características de la persona. Porque si la persona es buena, yo ya te puedo decir que las cosas se pueden hablar. Y también pregúntate si tú eres buena o no, porque a veces las personas no quieren estar con nosotros porque el problema somos nosotros y tenemos una incapacidad para reconocer nuestros errores. Entonces, hay que hacernos muchas preguntas y llegar a la conclusión de qué tipo de persona es y qué tipo de persona soy yo. Quizás no soy lo que él o ella, no estoy quizás a ese nivel todavía y puede ser porque hay gente para todo. Entonces, en ese caso, tú imagínate que hay gente que no tiene la capacidad de dar el primer paso. Hay gente que tiene muchos bloqueos y trabas para dar los primeros pasos. Y ya estás tú. Me hizo contacto cero, llevo 2 meses sin hablar. Y yo a veces en esos comentarios, y noto en algunas personas que no es un contacto cero. Lo noto por el comentario, por lo que me cuentan. Y yo digo, no, la persona no ha querido dejar de hablarte, es que no sabe cómo dar ese paso o no sabe qué decirte. Hay personas que tienen que tener un contexto para hablarte, no te van a hablar en plan por hablar. Por ejemplo, pueden ser personas mucho más prácticas y tú ya estás tachando de contacto cero, viendo villas de tarot y diciendo, es que con lo fácil que es, la pregunta que te voy a hacer es, ¿y tú estás haciendo algo? ¿Y tú le has escrito? ¿Tú le has hablado? ¿Tú le has preguntado? No, es que me dice que tiene, por ejemplo, mucho trabajo y tú ya te estás echando abajo por eso y ya te estás creyendo tú que es una excusa. O sea, pregúntate qué rasgo de la personalidad tiene esa persona al conocerle. Es normal que si la persona, por ejemplo, es empresaria o empresario o, por ejemplo, me refiero a que lleve sus propios negocios, tienes que tener la capacidad de poder ponerte en el lugar de él o ella y pensar cuánto tiempo supone un trabajo de ese nivel, por ejemplo. Si tú no haces eso, aquí el problema está siendo tú, ¿eh? Ese es tu error. Y no lo digo para juzgar porque estoy poniendo simplemente ejemplos, no estoy hablando de nadie, pero es muy bueno que uno reconozca, pues sí, me ha faltado empatía para entender a la persona y yo ya aquí haciendo juicios finales de, no, es que no le interesa, es que... Y a lo mejor está la persona que es él o ella quien se pregunta por qué le dejaste de escribir. A ver, entonces, es un poco complicado porque, por ejemplo, no puedo, hay casos y casos y cada caso es muy particular. Y yo, por ejemplo, no puedo deciros a cada uno de ustedes, tú sí puedes arreglarlo, tú no, tú sí, tú no, no puedo, ¿ok? Porque no me sé todos los casos ni hago ese tipo de... no doy ese tipo de servicios de momento. Pero yo os voy dando datos
para que ustedes digan, ay, pues podría ser, y quien lo considere, quizás lo pueda aplicar y pueda empezar a mejorar la situación con esa persona que lleva esperando a que te hable 2 meses. A lo mejor está el muchacho o la muchacha diciendo que yo no sé por qué, se lo ha tomado súper mal, le dije solamente que estoy súper ocupado y ya, pimba, para abajo. Muchas veces uno tiene que tener también la capacidad de, de poner empeño en la conversación y poner interés uno. O sea, ¿qué esperas que lo ponga el otro? Si es que las personas son un mundo. Y en la mente y en el cuerpo hay tanto. Las personas no son básicas. El cerebro humano tiene tanto, y solo utilizamos el 7% o el 11%. Hay mucho de verdad que no conocemos de nadie. Uno tiene que generar una cotidianidad con la persona. Se entiende que una persona quizá, igual podría pasar al revés, que te lo hagan a ti, tú te agobies y tú seas la que diga o el que diga, no, no quiero seguir hablando con él. Puede pasarte, perfecto. Solo lo voy a poner al lado opuesto, ¿ok? Tienes que pensar que uno tiene que generar una cotidianidad. Está Mercurio retrógrado, señores. No sé si estoy hablando bien, no pasa nada. Con la persona, pero desde un nivel ameno. Es decir, es normal que a lo mejor la persona haya momentos en los que ya ni te conteste si tú tienes una intensidad a la hora de escribir grande, que se pasa ya de los niveles. Por ejemplo, imagínate que la persona realmente te está diciendo que tiene trabajo o que en este momento está ocupada, o que está con sus hijos, o que no sé qué. Y tú estás, pero mira, pum, 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 pum. Es normal que en un momento dado te deje de escribir. Pero tú puedes resolver eso. Si tú sabes que, ojo, lo primero que dijimos, principalmente tienes que analizar si la persona, observar en primera instancia si la persona es una persona buena y correcta. Eso es lo primero. Porque si estamos hablando de una persona que ya de por sí, en primera instancia, tenía características negativas, como lo que dijimos al principio, una persona que se lo piensa a sí misma, que le gusta ligar, por ejemplo, con chico, con chica, con quien sea, entonces es normal que si te deje de escribir tú pienses que es que no tiene interés. Pues sí, probablemente tengas razón. Pero si no es esa clase de persona, él o ella como ser humano, independientemente a todo, entonces probablemente no te haya querido hacer un contacto cero, solo que tú te pusiste intensito o intensita, por ejemplo. O estos son ejemplos, vuelvo a repetir, que también puede haber otra serie de circunstancias que generen que en ese momento no se pueda seguir hablando. Pero esto no quiere decir que tú tengas que echarte abajo y decir, ala, ya está, ya no le escribo. Como me ha dicho que está ocupada, como siempre me dice lo mismo, pues me voy. Bueno, pero pregúntate también, ¿no será que tú siempre te metes cuando hablabas con él o con ella, te metías en momentos que no eran oportunos? Quizá tú siempre le hablabas a lo mejor a una hora inadecuada. ¿No probaste a empezar a hablarle en otro momento? ¿No probaste a hablarle en otro horario? ¿En otro día? Y no se trata de que piensen, es que yo no tengo que adaptarme. Bueno, ahí estás teniendo tú entonces el error de querer que una persona te quiera cuando claramente tú no estás dispuesta o dispuesto también a asimilar y aceptar que esa persona ya tiene sus horarios, por ejemplo. Entonces, no se quejen luego ¿ok? Entonces uno tiene que tener la voluntad y sobre todo el amor propio y la seguridad en sí mismo de decir, bueno, esta persona tiene características buenas, por lo tanto, no voy a cometer yo el error de decir, si no me quieres narcisista, sino, ¿ok? Eso es lo que dijimos antes del juicio. Bien, pues voy a probar a hablarle en otro horario. Voy a probar incluso a bajar un poco la intensidad. Quizás ese error también que podemos estar cometiendo. Y también esto forma parte de hacer un trabajo nosotros personal y a veces llegan este tipo de personas un poco, no difíciles, sino que no estamos acostumbrados a lidiar con personas así, diferentes, simplemente a todo lo que conocemos. A veces la vida nos pone a personas con horarios tan diferentes, características tan diferentes a las que conocemos, que es una prueba para nosotros mismos para trabajar nosotros en algo de nosotros. Por ejemplo, a lo mejor tenemos que aprender a ser independientes.
A lo mejor la vida quiere que aprendamos a ser independientes. A lo mejor la vida quiere enseñarnos que hay más tipos de relaciones y que no porque no sea lo que tú has conocido siempre quiere decir que ya no vaya a ser o no sea una relación o no pueda hacerlo. Pero uno tiene que trabajar en esto. Y no solamente dentro de uno, también con el otro. Como dije, generar esa costumbre con la persona. Entonces, ¿cuántas personas habrán o están perdiendo la oportunidad de conocer bien a alguien, conocer a la persona y conocer sus circunstancias? ¿Cuántos estarán echándose abajo, echándose piedras sobre su propio tejado por señalar a alguien que la vida nos trajo diferente, comparándolo con gente que ya conocemos, que ya hemos conocido? Porque vale, todas las 50 personas atrás que conociste, que eran todas iguales, sí te hicieron contacto cero, pero quizá esta persona no. Y ya le estás tachando. Entonces, uno tiene que... Yo este audio lo estoy haciendo con el ánimo de que no de que ahora tú rompas contacto cero si no quieres, no de que hagas algo que no quieres, ¿eh? Pero estoy segura de que quizás no la mayoría, pero a algunas personas clave le va a llegar este mensaje porque necesitaban escucharlo y quizás les resuena tanto que dicen, hostia, es verdad. Y ahora agarran en un momento que consideren adecuado, donde se sientan dentro cómodos consigo mismo y digan, uy, pues hoy es momento de que venga, le voy a escribir. ¿Cómo estás? Y de repente a lo mejor la persona te contesta tan bien y te dice, anda, desapareciste. Y empieza una conversación súper amena y te das cuenta de todo. Entonces uno tiene que saber muy bien, primero no juzgar a gente que viene con, repito, horarios, características y circunstancias tan diferentes, juzgándola, creyendo que son como aquello que conocimos. No, la vida te ha traído algo nuevo por algo. Por eso también al principio dije, es que a lo mejor el error lo estás cometiendo tú. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero. Ya habiendo dicho esto, yo creo que se pueden resolver tantas cosas. De verdad, tanto. Al menos para algunas personas. No digo que todos, porque de nuevo al principio dije, no puedo decirte que tu caso sea que sí se puede arreglar y el tuyo no, y el tuyo sí, el tuyo no. Entonces yo digo, y ustedes tenéis que saber si, oye, pues en mi caso yo creo que sí es así. Lo voy a aplicar y cuando lo hagas todo se va a mejorar. De verdad. Pero voy a hablar también de otros detallitos, de otras cosas que también hay que tener en cuenta. Todo lo que he dicho hasta ahora, hay un grupo de personas muy particular que lo van a poder agregar, aplicar así ya, de una. Es algo que habéis podido sentir, esas personas particularmente, han podido ya sentir que es así. Ok, quédate con eso ya, quédate con eso. Y ahora todo lo que voy a hablar a partir de ahora, quizás es para otras personas, ¿ok? Porque la gente que de verdad tiene que aplicar lo dicho, quédate con eso y arregla las cosas. Y muy importante, tengo en consideración lo que también he comentado. La gente no es básica y el cerebro es demasiado... es tan grande, de verdad, y conocemos tan poco de él como el universo, podríamos decir, de verdad. Porque es un espejo todo lo que hay arriba, todo lo que hay aquí. Entonces, no vamos a juzgar ya a la gente que llega diferente, porque al final estamos metiendo tanto la pata diciendo, nosotros aplicando el mismo patrón con gente que no deberíamos aplicar el mismo patrón. Entonces no estamos creciendo, nos estamos quedando con las manos cruzadas, diciendo, mira que me ha llegado diciéndome que está ocupado, entonces es igual que mi ex, que me ponía excusas. No es igual que tu ex, pero tú sí te estás convirtiendo en la misma persona que eras antes, no estás cambiando nada. La vida te puso a gente por algo diferente y tú ahí. Llevo 6 meses en contacto cero. Eres la misma persona que antes. Tú no cambiaste. En cambio, esta persona que llegó nueva sí es diferente. Tú tienes que tirar para adelante y tienes que tirar para arriba. Y esforzarte porque no hay cambio si no hay esfuerzo. Y el esfuerzo empieza por dentro de uno, ¿eh? Ok. Ahora, otras cositas a lo que iba. También hay personas que quizá tú también puedes decir, bueno, hay gente que va a decir, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer lo que ha dicho Esther. Soy yo, ¿vale? Soy Esther, para la gente que no sepa.
quiero probar y mandarle un mensajito, pero si mandáis un mensaje tiene que ser cuando se sienta cómodo, ¿eh? No, que no seáis un robot, en plan automático, me estáis escuchando y vais corriendo a escribirle, no, porque vais a transmitir ansiedad. No, no, las cosas hay que buscar el momento. Hay que buscar. A lo mejor después de este audio que estáis escuchando, os podéis poner una canción así súper linda, una velita, os dais un baño, despejar, despejar, despejar. Y por la noche le mandáis un mensaje a ver qué pasa. Eso sí, eso es distinto, ¿vale? Entonces, otras cosas, lo que iba a comentar, quizás también puede suceder que tú le hables a la persona. Si tú le hablas en el momento correcto, como estoy explicando, no desde la ansiedad, no desde lo automático porque lo he escuchado de un audio de una persona en YouTube, no así, y todo lo haces natural como te estoy explicando, probablemente la persona literal que te conteste. Y todo se puede resolver incluso. Pero, si aun haciéndolo bien, de verdad, quizá la persona no te escribe, ahí tú ya puedes confirmar que a pesar de ser buena, no, lo que sea, es que es muy poco probable que con todos estos rasgos que te he explicado no te vaya a responder y no se pueda arreglar, ¿eh? Pero bueno, si sucede, que podría ser en un mínimo de los casos, entonces ahí ya tú tienes que redefinir que sí es un contacto cero y ahí te digo, suelta. No vuelvas, literal, a aplicar los mensajes de una lectura de tarot para esta persona. Por lo menos ya te quedó claro que no es. Y no va a ser nunca, jamás. Vete, suéltale, sé feliz. Sé muy feliz, sabiendo que ya nada, nada. Pero al menos que eso te haya quedado claro, ¿ok? Te puede servir incluso el silencio como una respuesta, ¿vale? Porque sí, verdaderamente quien te hace contacto cero a ese nivel, ya a ese nivel, no hay ningún interés en ti, ninguno. Deja de aplicar para ti lo que no es. Pero al menos, aunque sea un silencio, adapta esa respuesta de no es y punto. Y te quedas tranquila, te quedas tranquilo y sigues para adelante. Y seguro que vas a conocer a una persona que te responda. Seguro. O que tienes que salir a buscar esas oportunidades. Entonces, hemos hablado ya de las dos clases de personas. Y creo que el mensaje que ha quedado en medio de este audio es tan, pero tan importante. En el que he comentado, uno no se mira los errores de sí mismo, uno cree y tacha a la gente creyendo que son todo lo que hemos conocido y a veces la vida nos trae a gente diferente solo para que nosotros tengamos la capacidad de trabajar y readaptarnos a algo nuevo, que eso, escucha, eso requiere coraje. Y quien no lo tenga y quien no se atreva, se quedará en el mismo sitio de siempre, llorando por las esquinas, mal, con rabia, con poco crecimiento interior, creyendo que la culpa siempre es del otro, y ahí te quedarás toda la vida. Pero cuando ya no estés en esta vida terrenal, no te vas a llevar nada. Entonces, por lo menos vamos a empezar, quien quiera, a trabajar en readaptarnos a circunstancias y a personas a las que no estamos acostumbrados, porque de ahí viene el aprendizaje. No puedes aprender de cosas que ya sabes y conoces. Y repito que la gente tiene mucho, mucho, mucho que enseñarnos. Y que no todo es, en un ser humano no todo es tan fácil como lo que dije al principio, si no me habla no me quiere, si no me quieres narcisista, ¿no? Muchas veces no te quieren porque eres tú quien no está, ¿no? Hay gente, mira, hay gente de niveles y niveles. Yo, por ejemplo, puedo tener un nivel muy bajo a comparación de otra persona o puedo tener un nivel muy alto a comparación de otra persona, ¿eh? Es tu propio proceso y es aceptable. Pero muchas veces uno también tiene que saber reconocer cuando quizá la persona tiene quizás un nivel. Entonces, pero para agarrarlo de coraje y decir, pero es que yo quería estar con él o con ella, no soy lo que, no para que te eches abajo, con la autoestima, no, pero no soy lo que, no llego a ese, vale, pues voy a trabajar en mí.
Joder, y al final son personas que llegan a tu vida literalmente porque es que la vida, Dios, como tú lo quieras llamar, quiere que te salgas de la caja. Al final todo esto es por ti. Entonces, deja de echarte abajo cuando alguien no te escriba, porque también puede tener sus propios bloqueos. Si es que yo cuando veo esos comentarios me dan ganas de responder y decir, ¿y tú lo has escrito? No. Bueno, pues empieza a hacerlo. Quizás tú también puedes ayudar al propio bloqueo de la persona y a que se desbloquee. Genera una costumbre, genera una energía agradable. No le vayas a escribir ahora diciéndole lo que pasó hace 7 meses que te dejó de responder. Bueno, no le expongas, no le hagas sentir expuesto. Puede ser que la persona sea muy tímida o tenga muchos bloqueos. Hazle sentir bien, hazle sentir que puede confiar en ti, sin que tú tengas que arrastrarte por los suelos, porque en ese momento te vas. ¿Ok? Bueno, espero que este audio, como digo, sirva para, aunque sea alguien, aunque sea una persona, aunque sea una, que seguro que sí. Un besito.